Bien, muchachos, ya hemos visto lo que es la resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el primer método, que fue el método de igualación. Sin embargo, ese es solamente uno de los tres métodos que se usan en este nivel para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. En este caso vamos a intentar resolver este mismo, porque es el mismo ejercicio, exactamente el mismo, pero ahora lo vamos a resolver por el método de sustitución. Entonces aquí lo vamos a colocar como es el segundo método que vamos a usar, es el método de sustitución. Ahora, ¿en qué consiste el método de sustitución? Pues también consiste en tres pasos sencillos que, siempre y cuando se hagan bien, van a arrojar el resultado de la X y la Y, que son las que estamos buscando hallar en las dos ecuaciones. Y como lo hicimos en el primer método, lo primero que debo hacer es darle un nombre a cada una de las ecuaciones, a la primera y a la segunda. A la primera yo la voy a llamar 1 y a la segunda la voy a llamar 2, para poder identificarlas en el transcurso del procedimiento que vamos a estar usando. Entonces, ya sabiendo eso, como vamos a resolverlo por el método de sustitución, debemos entonces seguir los tres pasos sencillos que nos da el método. El primer paso para empezar a solucionar o a darle solución a este sistema de ecuaciones dice en el paso 1 que debemos despejar una de las variables en una de esas dos ecuaciones que tenemos en el sistema de ecuaciones lineales. Como podemos ver, en este sistema de ecuaciones lineales tenemos una y dos ecuaciones, y cada una de esas ecuaciones tiene una y dos incógnitas. Entonces, en la primera ecuación hay dos incógnitas, que son la X y la Y en la segunda ecuación también hay dos incógnitas, que son también la X y la Y. El paso 1 nos dice que debemos despejar una incógnita en una sola de las dos ecuaciones iniciales del sistema. Entonces, en este caso, lo primero que yo voy a hacer, que por lo general uno lo hace, lo primero que yo voy a hacer es tomar la ecuación que yo vea más fácil de esas dos. Entre la primera ecuación y la segunda, la que se ve más fácil es la primera. Por lo cual, eso es lo que voy a hacer, esa es la que voy a tomar para el paso 1. La primera ecuación. Entonces yo la tomo, en este caso es la 1, que es 4x menos 2y igual a 6, que es la primera de las ecuaciones que tenemos, que es esta. Entonces, en esta solamente vamos a tomar una, porque eso es lo que nos dice el paso 1. El paso 1 nos dice que debemos despejar una sola de las variables en una sola de las ecuaciones iniciales. Entonces yo primero tomo una de las ecuaciones y ahora identifico cuál de las variables voy a despejar. Yo puedo despejar la Y o puedo despejar la X. Por lo general, uno siempre decide despejar la X inicialmente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despejar la X en esta ecuación. Como pueden ver, solamente tomé una, y esta que tomé es la número 1. Es decir que la 2 yo todavía no la he tomado ni estoy trabajando con ella por ahora. Entonces, tomé la 1 y de la 1 voy a despejar la X. Entonces, al hacer esto, entonces para despejarlo paso todo este término al otro lado de la igualdad, y aquí está negativo. Entonces, como todo este término aquí está negativo, cuando yo lo paso a este lado va a pasar a positivo, por lo cual me va a quedar de este modo: el 6 que ya estaba de ese lado, y esto que estaba negativo va a pasar a positivo 2 por y.
mientras que de este lado solamente me va a quedar el 4 con la x. Luego de eso, lo que me falta es pasar este 4 que está multiplicando. Si aquí está multiplicando, al pasar al otro lado va a pasar a dividiendo, entonces me va a quedar la x sola. Y del otro lado de la igualdad me va a quedar el 6 más 2 por y, que ya está de ese lado, y este 4 que estaba multiplicando va a pasar a dividir, por lo cual me va a quedar como 6 más 2y sobre 4, que sería el valor parcial de la x. Aquí entonces tendríamos ya realizado el paso 1 en nuestra resolución o en nuestra solución del sistema de ecuaciones lineales. Aquí tenemos hecho el paso 1. Ahora vamos con lo que es el paso 2. Para el paso 2, obviamente ya que hemos hecho este paso 1, entonces vamos a saber o a dejar claro qué es lo que se debe hacer en el paso 2. En el paso 2 dice que debemos sustituir el resultado del paso 1 en la ecuación que no fue usada y despejamos la variable que quede. Entonces, repito, sustituimos, que por eso es que se llama método de sustitución. El paso 2 dice que sustituimos el resultado del paso 1 en la ecuación que no fue usada y despejamos la variable o la incógnita que queda. Resulta que en este paso 1 nosotros usamos una ecuación que fue la número 1, que es esta que tenemos acá. Esta fue la que usamos. Y esta es la ecuación que no fue usada. Como esta es la ecuación que no fue usada, entonces esta es la que vamos a tomar en el paso 2. En el paso 2 vamos a tomar la ecuación que no fue usada en el paso 1. Que en este caso es la ecuación 2, que es 6 por x más 10y igual a menos 4. Y como dice el paso 2 dice que debemos sustituir el resultado del paso 1 en la ecuación que no fue usada. Y aquí tenemos la ecuación que no fue usada. Ahora debemos sustituir este resultado del paso 1 en esta ecuación. ¿Qué dice este resultado? Que x es igual a todo esto. Si x es igual a todo esto, entonces donde yo vea x, en vez de colocar x, voy a colocar todo esto. Repito de nuevo. En este caso, como estoy sustituyendo, porque por eso es que se llama sustitución, el resultado del paso 1, estoy sustituyendo el resultado del paso 1 en la ecuación que no fue tomada, quiere decir que si x vale todo esto, entonces donde vea x voy a colocar este resultado. Es decir, lo voy a sustituir. Entonces, sabiendo que yo voy a sustituir, coloco todo tal cual como está, menos la parte de la x. Aquí dice 6 por, y aquí debería ir la x, pero aquí es donde yo voy a hacer la sustitución, porque es donde va la x. Luego coloco más 10 y la y igual a menos 4. En este gran paréntesis que tenemos acá es donde yo voy a colocar el valor de la x. Porque aquí, después del 6, decía 6 por x, como lo vemos acá, 6 por x. Pero ya sabemos que el 6 sigue siendo 6, el por sigue siendo por, pero la x la vamos a sustituir por el resultado del paso 1. Entonces aquí era donde estaba la x, en vez de colocar la x, voy a colocar su resultado. Y sería entonces 6 más 2y sobre 4.
Habiendo hecho eso, lo que queda es despejar la variable que queda. En este caso, entonces, lo primero que yo debo hacer es aplicar propiedad distributiva, y aquí hay una multiplicación de fracciones, y recuerden que la multiplicación de fracciones es lineal. Se sobreentiende que aquí abajo hay un 1 sobreentendido debajo del 6, y la multiplicación de fracciones es lineal. 1 por 4, en este caso me daría 4 en la parte de abajo. Y luego en la parte de arriba aplicamos propiedad distributiva, el 6 por el 6 y el 6 por el 2. Entonces 6 por 6 me daría 36. Luego más por más da más, y 6 por 2 nos daría 12 y la y. Y entonces allí ya tendríamos resuelta esta parte. Lo que falta es copiar todo lo demás, que vendría siendo el más 10 con la y igual a menos 4, que es lo que tenemos. Ahora lo que nos interesa es despejar la y o dejar las y juntas de un solo lado de la igualdad. Sin embargo, aquí resulta que tenemos un divisor, tenemos un número en la parte de abajo. Entonces, aquí hay dos fracciones. Se sobreentiende también que debajo de este 10 también hay otro 1. Y entonces aquí tenemos una megafracción y aquí también tenemos otra fracción. Entonces debemos resolver esas fracciones para poder tener un solo denominador. Entonces, recordemos que esto es suma de fracciones, y la suma de fracciones ustedes ya la conocen. Pero para hacerlo sencillo, simplemente multiplicamos 4, en este caso multiplicamos 4 por 10 y simplemente lo sumamos a la parte de arriba. En este caso, lo único que voy a hacer para no complicar mucho la situación con el tema de fracciones es simplemente colocar estos dos que están aquí arriba tal cual como están, que son el 36 más 12 por y, en este caso, en la parte de abajo el 4, y ahora lo único que me falta es resolver esta parte. Para no complicarme mucho con el tema de las fracciones, simplemente lo hago de una manera sencilla. Coloco o multiplico 4 por 10, y eso me va a dar, primero, más por más me va a dar más. 4 por 10 da 40, y la y, como no tiene con qué multiplicarse, pues simplemente me da y. Y ya allí este 4 ya no está debajo de esto solamente, sino que ahora está debajo de todo. Y el 10 lo transformó en 40. La razón es porque hubo una suma de fracciones, y la suma de fracciones es cruzada o con carita feliz. Así que por esa razón fue que dio todo este resultado en la parte de arriba. Pero para no tener que hacer la carita feliz y todo el procedimiento, simplemente usted multiplique 4 por 10, le dio 40, y simplemente ese resultado lo coloca junto con todo lo que ya estaba arriba. Ya teniendo eso, lo que nos falta es colocar el menos 4 del otro lado. Seguidamente, pasamos este 4, que no lo necesitamos allí como denominador. Como no lo necesitamos, entonces lo pasamos para el otro lado, y allí está dividiendo, entonces para el otro lado va a pasar a multiplicar, y me va a quedar entonces de este modo: el 36 o todo lo que está arriba, 36 más 12y más 40y igual a menos 4 por, y este 4 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar de este lado, y me va a quedar este 4 aquí, y sería 4 o menos 4 por 4. Teniendo eso, sigo resolviendo y me quedaría de esta manera, que sería aquí el 36, aquí el más 12y, aquí más 40y,
y resuelvo esta multiplicación. Aquí me daría menos por más da menos, y 4 por 4 es 16. Ahora, como ya sabemos, todos los que tienen la y deben quedar de un lado, ya aquí están de un lado, pero los que no tienen a la y deben pasar al otro. Entonces, este 36 no tiene a la y. Si este 36 no tiene a la y, entonces lo debo pasar al otro lado, porque aquí solamente me deben quedar los que sí tienen a la y. Entonces, pasamos este 36, que aquí está positivo, que se sobreentiende. 36 positivo, lo pasamos entonces al otro lado a negativo, y me va a quedar como, en este caso, el menos 16, y el 36, que estaba positivo, lo paso a negativo, menos 36. Y de este lado me van a quedar solamente los que tenían la y, que son el 12y más el 40y. Ya que he hecho esto, entonces resuelvo un lado y resuelvo el otro. Aquí me quedarían el 12 más el 40, que son los acompañantes de las y, y como los dos tenían la y, entonces coloco una sola y, que es la que me interesa. Entonces, y de este lado resuelvo. Son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo con el que están trabajando. En este caso es el menos. Y 6 son 12. Y 3 y 1, 4 y una que llevaba son 5. Es decir, que me va a dar menos 52. Al resolver esto, que es lo que nos falta, entonces me quedaría aquí menos 52. Aquí ya tendríamos la y resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es 40 más 12, o 12 más 40. Y eso nos daría 52. Ese 52 está multiplicando a la y, por lo cual pasaría a dividir al otro lado, por lo cual aquí me dejaría la y sola, y aquí sería menos 52 sobre 52 positivo, lo cual nos daría como último resultado de la y, que y es igual a menos 1, porque 52 entre 52 es 1, y menos entre más da menos. Y aquí tendríamos el resultado específico de la y, que lo sacamos de este lado. Como pueden ver, este es el resultado del paso 2. Recuerden que en el paso 2 lo primero que se hizo fue sustituir, que por eso que se llama método de sustitución. Se sustituye el resultado del paso 1 en la ecuación que no tomé. Entonces el resultado del paso 1 me decía que x era igual a todo esto. Entonces donde viera la x, colocaba ese resultado, que es este que está acá. Luego resolvimos todo esto hasta llegar a su resultado final, que es este, que es y igual a menos 1. Luego de haber resuelto todo eso, entonces vamos con lo que es el paso 3. Que es básicamente el mismo del método pasado, que es el método de igualación. En este caso, el método de sustitución tiene exactamente el mismo paso 3 que el método anterior, que dice que se debe sustituir el resultado del paso 2 en cualquiera de las ecuaciones iniciales del sistema y luego despejar. Entonces, como vemos acá, el resultado del paso 2 fue y igual a menos 1. Entonces, en el paso 3 nos dice que debemos sustituir ese resultado, que es y igual a menos 1, en cualquiera de las ecuaciones iniciales del sistema. Estas son las ecuaciones iniciales del sistema. En cualquiera de ellas puedo sustituir ese resultado del paso 2 que nos dio y igual a menos 1. Yo voy a tomar la que yo vea más fácil. Puedo tomar cualquiera de las dos, no hay problema, porque si tomo cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Sugerencia: siempre tome la más fácil. En este caso vamos a tomar la de arriba, que es la que se ve más fácil. Si usted siente la necesidad de tomar la más difícil, no hay problema, siéntase libre de hacerlo
y siempre y cuando saque bien los cálculos le va a dar el resultado esperado. Yo por ahora voy a tomar la más fácil que veo ahí, que es la número 1, y esa es la que voy a usar aquí en el paso 3. La número 1 es 4 por x menos 2 por y igual a 6, que es la número 1. Y en este caso, entonces sustituyo este valor, que es el que tenía en el paso 2, que es y igual a 1. Si y es igual a menos 1, entonces donde yo vea la y, lo voy a sustituir por ese menos 1 que ya había hallado. Entonces, aquí donde está la y, yo voy a colocar el menos 1. Todo lo demás por ahora va a quedar igual, que sería 4 por x menos 2 por el valor de y igual a 6. Y como aquí iba el valor de y ya habíamos determinado que y es igual a menos 1, entonces la sustituimos. Donde vea la y, yo coloco el menos 1. Ya de allí, lo que queda es sacar cuenta. Y entonces empezamos de esta manera. Esto lo colocamos igual, que es 4 por x por ahora, y realizamos esta cuenta que está acá. Menos por menos nos da más, y 2 por 1 nos da 2, igual a 6. Luego empezamos pasando elementos para dejar la x sola, que es la que me interesa. Entonces, para dejar la x sola, empiezo pasando el más 2. Como aquí estaba positivo, va a pasar al otro lado a negativo. Entonces aquí va a estar el 6 y este 2 que estaba positivo lo vamos a pasar al otro lado a negativo 2 o menos 2. Entonces en este caso nos daría 6 menos 2, daría 4 positivo. Y en este caso nos daría 4 por x. Al resolver esto, entonces busco de dejar la x sola. Para dejarla sola, entonces paso de este 4 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar de esta manera. Este es el 4 que ya estaba allí, que es este. Y aquí este 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y entonces me va a quedar de esta manera. 4 entre 4. X es igual a 4 entre 4. Como pueden ver, ya la X está quedando sola. Resolvemos esta división y nos daría X es igual a 1 positivo. Y aquí tendríamos el resultado del 1, porque 4 entre 4 es 1 y más entre más da más. Y aquí es que podemos tener el resultado de ambas variables, que son el resultado de la x y el resultado de la y. Entonces, ya teniendo los dos resultados, podemos decir que tenemos prácticamente el sistema de ecuaciones resuelto, porque ya sabemos exactamente cuánto vale la y ya sabemos exactamente cuánto vale la x. Lo que falta es la comprobación, que es la que nos dirá si esto está bien resuelto.